La migración no es algo nuevo. En la Biblia vemos la primera migración en el capítulo 11 de Génesis, después del incidente de la Torre de Babel. Si te acuerdas, el Señor multiplicó los lenguajes del mundo. Había uno solo, multiplicó los lenguajes para que tuvieran que dejar de construir esa torre y para que tuvieran que obedecer su mandato de esparcirse por toda la tierra. Y así sucedió. Los distintos grupos con sus distintos idiomas se esparcieron, migraron a otras tierras. Y en el próximo capítulo 12 de Génesis, vemos otra migración, cuando el Señor llamó a Abraham a ser el padre de la nación de Israel y le mandó emigrar de Mesopotamia a Canaán. Y Abraham obedeció. Más tarde, la familia de Abraham, una pequeña familia de 70 personas, migró de Canaán a Egipto, donde se quedaron por 430 años hasta que el Señor los libró de la esclavitud y migraron de nuevo a la tierra prometida de Canaán. Hace muchos años, mis antepasados emigraron de Alemania a Estados Unidos, pero no sé por qué. No sé la razón exacta por la que vinieron aquí. Tengo una idea porque hay muchas razones por las que la gente migra de un lugar para otro. Y a veces la migración es temporal, a veces es permanente. Pero yo creo que casi todos los inmigrantes, y conozco muchos, tienen algo en común. Pesimismo sobre su futuro en su país de origen y optimismo sobre su futuro en el país al que van. Por lo menos un poco de optimismo, ¿verdad? Si tú naciste en otro país, ¿por qué vives aquí en los Estados Unidos? A lo mejor para ti fue algo necesario debido a lo que estaba pasando en tu país. Pero sea cual sea la razón, todos ustedes saben que ser inmigrante es muy desafiante y te afecta de muchas maneras, en muchos aspectos. El libro de Ruth se trata de varios inmigrantes y en esta serie de mensajes vamos a hacer varias preguntas. Una es, ¿dónde está Dios cuando nuestras vidas son desarraigadas? ¿Dónde está Dios cuando estamos en situaciones cuando parece que no hay una salida? Y vamos a conocer a Ruth. El libro lleva su nombre. Vamos a conocerla hoy. Pero en el capítulo 1 de Ruth, que vamos a considerar hoy, la protagonista es Noemí, su suegra. Cada inmigrante tiene una historia. Cada uno de ustedes tiene una historia. Hoy vamos a conocer la historia de Noemí. Pero antes de comenzar, debemos saber que el nombre Noemí en hebreo significa agradable o dulce. Pero veremos cómo desde la perspectiva de Noemí su vida se volvió desagradable y amarga. Parte 1, de lo agradable a lo amargo. Ruth 1 y 2. En tiempos en que gobernaban los jueces o los caudillos, hubo hambre en el país. Un hombre de Belén de Judá, junto con su esposa y sus 2 hijos, fue a residir en la región de Moab. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Al llegar a Moab se quedaron a vivir ahí. La vida en Israel en esta época era difícil por la razón que expliqué en la primera lectura, porque los israelitas habían abandonado su fe en el Señor. Adoraban Baal, el dios de los cananeos que habían suplantado en la tierra, en vez de al Señor que los había llevado ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él permitió que otras naciones, invasores, los molestaran, que los saquearan. También permitió que hambres les tocaran,
a ellos en su tierra. Y hizo eso, permitió esas catástrofes por una razón, porque por medio de ellas les estaba diciendo, vuelvan a mí, yo soy su Dios. Baal no es su Dios, vuelvan a mí. Y esta familia, Elimelech, Noemí, sus 2 hijos vivían ¿en qué pueblo? Belén. Creo que todos conocemos ese nombre, ¿verdad? Belén, aunque esto sucedió más de 1000 años antes de Cristo. ¿Okay? Vivían en Belén. Belén en hebreo significa casa de pan, pero irónicamente en la casa de pan no había pan. Entonces esta familia tomó la decisión difícil y dolorosa de mudarse a Moab, a cruzar el río Jordán al este para ir a la tierra de Moab. Aquí está Judá y al otro lado del Mar Muerto está el reino de Moab. Porque en Moab no había hambre, pero tampoco había la ayuda de su familia y de sus amigos. Moab era la tierra donde vivían los primos de los israelitas, los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, el antepasado de los israelitas. Y por un tiempo, la vida en Moab era agradable, pero de repente se volvió amarga. Leemos en el versículo 3, murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Elimelech, ese nombre en hebreo significa Dios es mi rey. Pero yo creo que en este momento a Noemí no le parecía que el Señor, Dios, era un rey bueno o amoroso. Pero podríamos decir, al menos ella tenía sus 2 hijos todavía, ¿verdad? Es cierto. Y luego sucedió algo gozoso, algo para darle un poco de esperanza. En el versículo 4 leemos, ellos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Ok. Matrimonio, la posibilidad de nietos, un poco de esperanza. Pero luego pasa algo trágico. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión. Y Noemí se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. En mi opinión, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Noemí es como la versión femenina de Job, ¿verdad? Perdió mucho. ¿Qué podríamos decir a una persona que ha perdido tanto? Creo que las palabras humanas no son suficientes para darle consuelo. Y si palabras de consuelo humano hubieran sido la única cosa que tuvo Noemí, ciertamente su vida habría terminado muy vacía y amarga. Pero ella tenía esperanza, había esperanza en algo que en hebreo se llama chesed. Vamos a ver qué es eso. Parte 2, de la amargura a la esperanza. Versículo 6. Noemí se enteró en Moab de que el Señor había bendecido a su pueblo dándole alimento. Entonces ella y sus nueras se prepararon para regresar de Moab. Salió del lugar donde había vivido, acompañada de sus 2 nueras, y emprendió el camino de regreso a la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelvan a la casa de sus madres, que el Señor las trate con el mismo amor que ustedes han mostrado con los que murieron, o sea, con sus hijos y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Aunque en este momento a Noemí le parecía que el Señor no era un rey bueno y amoroso, el Señor le estaba dando algo, chesed. Chesed es una palabra hebrea que no se traduce fácilmente a otro idioma, pero se ha traducido quizás con estas palabras, amor fiel, amor leal, misericordia, compasión. De hecho, cuando el Señor se describió a sí mismo, su carácter a Moisés, leemos esto en Éxodo 34:6.
El Señor pasó delante de Moisés proclamando, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Amor es Gesed y fidelidad. Es lo que dijo el Señor sobre sí mismo. Es grande en Gesed. Es parte de quién es, como el Señor. Y cómo había mostrado el Señor Gesed a Noemí en su vida hasta ahora. La había rescatado. A ella, a sus hijos, a su esposo, los había llevado a la tierra de Moab. Y aunque ellos murieron, le había dado 2 nueras que se habían vuelto muy queridas para ella. Noemí se dio cuenta de que para Orfa y Ruth, sus nueras, la vida en Israel no sería fácil, porque sería difícil que ellos consiguieran esposos en Israel. Y la vida de una mujer soltera, de una viuda, en aquel tiempo, en el mundo, era extremadamente difícil. Entonces recomendó que ellas se quedaran con sus familias en Moab. Pero podemos ver algo interesante en sus palabras, en el versículo 8. Que el Señor las trate con el mismo amor que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Amor, adivinen qué palabra es en hebreo. Gesed, muy bien. Y creo que hay una implicación así. La implicación es que estas 2 nueras de ella, que se habían criado en Moab adorando ídolos, dioses falsos, habían llegado a creer en el Señor, Dios de Israel. Habían conocido su Gesed por medio de la familia de Noemí. Y ahora, por su fe en él, habían mostrado Gesed a Noemí, a sus hijos y a su esposo. Y esta es otra manera en que el Señor mostró Gesed a Noemí por medio de sus nueras. Y podemos ver en los próximos versículos cuánto Gesed o amor fiel había en los corazones de estas 2 nueras. Versículo 10. Nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le respondieron. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué van a venir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías. Yo ya soy muy vieja para volver a casarme. Y aunque abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Se quedarían sin casarse por esperarlos? No, hijas mías. Mi situación es más amarga que la de ustedes, porque el Señor ha descargado su mano contra mí. Una vez más se pusieron a llorar. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Debido a todas las cosas terribles que le han pasado a Noemí, ¿qué piensa? Ella cree, y quizás lógicamente, que el Señor ha descargado su mano contra ella. Se siente sola, vacía, sin esperanza alguna. Ella ha olvidado las muchas ocasiones en que el Señor ha obrado bien en las vidas de su pueblo, aún haciendo cosas que parecen ilógicas o hasta malas a los seres humanos. No hay nada de optimismo aquí, solamente pesimismo sobre su futuro en Moab, sobre su futuro en Israel. Y lo que dice a Ruth y a Orfa es quizás lógico y práctico, ¿verdad? Vuelvan a Moab, porque les va a ir mejor en Moab que en Israel conmigo. Muy lógico, pero no está basado en la fe. Porque la fe ve al Dios invisible y confía en que Él nos está bendiciendo, aun cuando parece que no nos está bendiciendo. Ella pidió Gesed para ellas, para Ruth y para Orpa, pero no para quién, no para sí misma. ¿Por qué? Porque cree que se le ha acabado el Gesed para ella, cree que no hay más para ella. Pero Gesed no es algo que se gane, no es algo que se merezca.
No es algo que se pueda agotar, porque es una característica del Señor mismo, es un atributo del Señor que viene de las profundidades de su corazón. Es un don inagotable, pero ella no puede verlo. Está cegado por su amargura. No puede ver esto en este momento. Pero veremos en los versículos 15 al 19 otro gesed que el Señor le dio, aunque no se da cuenta. Mira, dijo Noemí, tu cuñada, si está hablando a Ruth, tu cuñada se vuelve a su pueblo, a su Dios. Vete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Las dos siguieron caminando hasta llegar a Belén. ¿No es increíble que Ruth, una moabita, parezca tener más fe en el Señor que Noemí, que es israelita? Y tengamos en cuenta que Ruth había perdido mucho también. Ella había perdido su esposo. Pero actúa no por lógica, no por razón, sino por fe. Su fe le ha unido al Dios fiel de Israel y su fe en él le motivó a unirse a su suegra, aunque hubiera sido quizás más ventajosa para ella quedarse en Moab. Y básicamente le dice a Noemí, nada va a separarnos del amor, del gesed del Señor. Nada. Y nada me va a separar de ti tampoco. Podríamos decir que Ruth estaba dispuesta a cruzar una frontera geográfica con Noemí hacia lo desconocido, un país que no conocía, porque ya había cruzado la frontera de la fe en el Señor. Ella sería inmigrante a la tierra de Israel, pero ya era inmigrante a la fe de Israel, a la fe en el Dios de Israel. Ya tenía esa fe y por eso estaba dispuesto a tomar ese paso. Es decir, pase lo que pase, voy a estar contigo y vamos a confiar en que el Señor seguirá dándonos ese gesed, porque es amor fiel y el Señor es fiel y podemos contar con Él donde quiera que estemos. Entonces llegan a Belén. ¿Qué pasa en Belén? Versículos 19 al 22. Las dos siguieron caminando hasta llegar a Belén. Cuando llegaron, todo el pueblo se conmovió al verlas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres. Ya no me llamen Noemí, les respondió ella. ¿Qué significa Noemí? Agradable, dulce. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Mara significa amarga. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí regresó de la región de Moab con su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Notaste qué tan felices estaban las mujeres de Belén cuando será Noemí? Se regocijaron, se pusieron muy alegres, pero ¿qué dice? No se alegren tanto. No me llamen agradable, esa ya no soy. Llámenme amarga, llámenme Mara, porque el Señor ha hecho mi vida amarga. Ha descargado su mano contra mí. ¿Qué piensan de su actitud? Ella cree que el Señor es su enemigo, ¿verdad? Que Él ha quitado todas sus bendiciones y ahora está vacía y sin esperanza. Ella cree que el Señor ha cambiado completamente su identidad. Ya no es agradable Noemí, sino amarga, Mara. Pero no está tan vacía como cree. El Señor sigue siendo su Dios fiel. El Dios de amor fiel, de gesed. Porque, ¿qué hizo? Le trajo de Moab
a Belén, sana y salva, durante la cosecha de la cebada, donde había o cuando había abundancia de alimento. Y aún más importante, la trajo de regreso a la tierra de Israel con ¿quién? Con Ruth. Un milagro ambulante, que tenía una fe aún más grande que ella. Una fe que estaba dispuesta a tomar ese paso a la oscuridad, a lo desconocido con ella. Nadie, ningún ser humano habría predicho eso. Sí, ella irá con Noemí, no. Pero ¿por qué lo hizo? Porque el Señor lo hizo. Porque el Señor produjo eso en ella. Cuando tú llegaste a los Estados Unidos, ¿te sentiste vacío? Como si hubieras perdido todo. ¿Te sientes vacío ahora? ¿Todavía? ¿A veces? Muchos de ustedes han sufrido bastante y conozco muchas de las historias de ustedes. Pero si fueras a preguntarme, pastor, ¿cómo explícame por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido que yo sufriera tanto en mi vida? A tal punto que vi la necesidad de venir aquí a Estados Unidos. Si me hicieras esa pregunta, yo no te podría dar una respuesta, porque yo no sé. Solamente el Señor sabe. Pero sí sé que si te sientes vacío, si confías en Él, el Dios de Gesed, el Dios de fiel amor, Él te llenará de maneras que no podrías imaginar. Eso sí te puedo decir con confianza. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está cuando somos desarraigados? Cuando nuestras vidas son desarraigadas, cuando parece que no hay esperanza. ¿Dónde está? Bueno, está donde siempre ha estado, delante de nosotros, detrás de nosotros, al lado de nosotros, alrededor de nosotros. Porque Él es el Dios de Gesed, que hace cosas que sí a veces parecen ilógicas, que a veces parecen malas. ¿Pero significa que Él es nuestro enemigo? No. Pero a veces creemos esa mentira. Y es una mentira sembrada por el verdadero enemigo de Dios y de nosotros. ¿Quién es? Es Satanás. Él quiere que creamos que el Señor es el enemigo, porque no siempre nos da o no siempre hace por nosotros lo que queremos que haga por nosotros. Pero es una mentira. Y como Noemí, a veces olvidamos de las maneras en que el Señor obra. Noemí necesitaba arrepentirse de su actitud. Y nosotros también, si tenemos o si hemos tenido esa misma actitud, porque hace dos cosas. Primero, hace que neguemos que el Señor es quien dice que es. ¿Verdad? Él dice, el Señor, grande en, ¿qué? Gesed, en amor fiel. Y cuando tenemos esta actitud decimos, no, tú no eres fiel. Y segundo, nos ciega ante la realidad de todo el Gesed que el Señor nos ha mostrado y que sigue mostrándonos en nuestras vidas. Así, a veces Él permite que entremos en situaciones que parecen imposibles, pero Él es el Dios de lo imposible. Nos vacía, y cuando estamos vacíos y cuando vemos que no hay salida para mí, es cuando Él nos llena de la manera que solamente Él puede. El mejor ejemplo de eso es nuestra culpa. Nuestra culpa, la culpa de nuestro pecado, para nosotros nos metió en una situación imposible para nosotros, imposible de salir o de resolver, porque nuestro pecado, nuestra culpa nos habría separado de Dios para siempre y no había nada que pudiéramos hacer para removerlo. Pero Dios sí. Por eso Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo, se hizo un hombre y removió nuestra culpa, sufriendo y muriendo en la cruz. Y te ha hecho un acto de Gesed. Porque a ti te ha vaciado de tu culpa, ya no eres culpable ante Dios, y te ha llenado de su perdón.
que es pleno, gratuito y sin condiciones. Te ha dado una identidad que es hijo de Dios. Y tu identidad como hijo de Dios no cambia por tus pérdidas. Muchos de ustedes han perdido mucho. Varias veces en algunos casos, ¿verdad? Y no quiero minimizarlo, pero no importa cuánto hayas perdido. Por medio de tus pérdidas, ¿qué está haciendo Dios? El Señor, el Dios de Gesed, grande en Gesed, está escribiendo otra historia, una historia mucho más grande, que es su historia para ti. Y es más grande que cualquier historia que tú podrías escribir. Un ejemplo que me ocurre es que algunos de ustedes, o quizás muchos de ustedes, si el Señor no los hubiera traído aquí, quizás no habrían llegado a creer en el verdadero evangelio, porque donde estaban no lo estaban recibiendo. Y esa es una bendición eterna que te da una patria eterna. Como Ruth, muchos de ustedes han cruzado no solamente fronteras geográficas, sino por su gracia han cruzado la frontera de la fe en el Señor. Y ahora tienen esa verdadera fe en el Señor. Una gran bendición que dura para siempre. Y tus problemas se podrían volver tan abrumadores que te enfocas solamente en esos problemas y no en el Señor. Y eso es lo que hizo Noemí. ¿Y qué necesitas? Necesitas una persona en tu vida con una fe fuerte en el Señor, con un oído compasivo que te escuche. Una persona como Ruth. Noemí necesitaba que Ruth le dijera, Noemí, tu Dios será mi Dios. Tu Dios, ¿escuchaste esa palabra? Tu Dios, el Señor es tu Dios, ha sido tu Dios, sigue siendo tu Dios y seguirá siendo tu Dios. Y ahora es mi Dios. Y su gesed nunca se acaba. Así que tú y yo vamos a seguir adelante. Y cada día nos vamos a recordar la una a la otra que Dios es fiel. Que su amor es siempre fiel y leal. Y vamos a observar mientras Él escribe su historia en nuestras vidas. Y va a ser espectacular. Muchos de ustedes tuvieron que dejar atrás su familia. Aunque estés separado de tu familia, Dios te ha mostrado Gesed al traerte aquí. Porque aquí tienes una familia. Hermanos y hermanas en Cristo. Muchos de los cuales han pasado por lo mismo. Entonces, cuando tú te sientes vacío y sin esperanza, nosotros somos tu Ruth. Esta es tu familia. No importa por qué hayas venido a los Estados Unidos. La realidad es que migrar de un país a otro es como un paso a la oscuridad. Y muchos de ustedes han tomado ese paso, saben de lo que digo, ¿verdad? Es como un paso a la oscuridad. Pero tal como la luz de una vela se ve mejor en la oscuridad, también el Gesed del Señor se ve mejor en la oscuridad de la vida. Y dentro de esa oscuridad, cuando se nos confronta esa palabra, esa pregunta tan difícil, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él cuando mi vida es desarraigada? ¿Dónde está Él cuando me parece que no tengo salida, cuando no tengo esperanza? ¿Dónde está Él? En esos momentos, la fe responde con confianza. Donde quiera que yo esté, ahí también está Él, con su amor fiel. Amén. Amén. La gracia del Señor sea con todos nosotros, hoy, mañana y siempre.